Hay una idea que resuena bastante fuerte en el material que vamos a explorar hoy, y la verdad no es muy cómoda, ¿eh? Que la disciplina no es algo que uno espera sentir, sino algo que activamente, bueno, que se fuerza. Ujú. Parece que mucha gente le saca la vuelta a esta verdad, pero chance y es justo lo que separa a los que avanzan de los que se quedan, pues, estancados. Claro, eso de esperar a sentirse listo. Sí, exacto. Puedes esperar eternamente. Así que bueno, nuestra exploración hoy va justo de eso. Las estrategias y, quizás más importante, la mentalidad que se necesita para obligarnos a actuar con disciplina. Ajá. Incluso cuando todo el cuerpo y la mente te piden lo contrario, ¿no? Sí, cuando no hay ganas. La base que tenemos es un análisis bastante detallado, sacado de un material que va muy directo al grano sobre eso, sobre cómo forzarte a ser disciplinado. Ok, entonces vamos a meternos de lleno en esto. La idea es desgranar un poco las tácticas y esos cambios de chip mental que propone esta fuente, Ujú. para poder tomar las riendas, sobre todo en esos momentos en que las excusas suenan, súper convincentes. Y fíjate que es interesante cómo lo estructura la fuente, ¿no? No lo deja como un concepto ahí abstracto. No, para nada. Lo descompone en pasos muy claros, casi como si fueran capítulos de un manual personal. Ándale, exacto. Vamos desde enfrentar la pereza así, de frente, sin negociar, hasta, digamos, reprogramar la mente para que actúe casi por defecto. Perfecto. Revisaremos las ideas que parecen tener más impacto en todo ese proceso. Dale. Pues empecemos por ahí, por el primer muro, la pereza. Ajá. La idea central que proponen es radical, dice que la disciplina se construye al negarse rotundamente a negociar con la pereza. Negociación cero. Cero, porque dicen que la pereza es una negociadora experta. O sea, siempre tiene un pretexto listo. Siempre. Y entrar en ese diálogo, según esto, es ya una derrota anunciada. Sí, es darle entrada. Y se disfraza súper bien, ¿no? O sea, en el estar ahí deslizando la pantalla sin fin, Sí, el famoso scroll. o picando algo sin tener hambre real, o incluso en ese estar ocupado que en realidad está esquivando lo importante. Justamente. Y lo crucial aquí, creo yo, es entender por qué esa negociación nos debilita tanto. A ver, No es solo que pierdes tiempo en ese ratito, es que cada vez que cedes, estás como reforzando ese caminito de la pereza en el cerebro. estás entrenando el músculo de la pereza, digamos. Exacto. Estás literalmente entrenando a tu mente para que la próxima vez se rinda más fácil. Esa decisión que parece chiquita, ¿no? De elegir la comodidad en lugar del esfuerzo, Sí, va moldeando el carácter poco a poco. O sea, saltarte la rutina hoy no es un hecho aislado. Es como practicar para decir no a la disciplina mañana también. y aquí es donde le dan una vuelta interesante. El análisis sugiere que esta autodisciplina que uno se impone no es un castigo, Ojo con eso. no es un autocastigo, sino una forma de autorrespeto. Ándale. Como si dijeras, valoro a mi yo del futuro lo suficiente como para aguantar esta incomodidad de ahorita. Me parece fuerte esa forma de verlo. Sí, y es súper importante aceptar que la pereza no es que vaya a desaparecer por arte de magia, no. No, claro. Se va debilitando si le opones resistencia constante, pero sigue ahí, como esperando su chance. Ajá. Pero cada vez que le ganas, aunque sea en algo pequeño, recuperas un poquito de poder personal. Vas construyendo confianza, como ladrillo a ladrillo. ¿Ok? La transformación de verdad empieza cuando cierras esa puerta a la negociación interna. Dejas de discutir contigo mismo. Ok, si dejamos de negociar, ¿qué viene después? El material insiste mucho en la acción inmediata. Ah, eso es clave. Parece que la disciplina se cocina en esas acciones súper chiquitas que haces al instante en que te vienen a la mente. Sin dudar. Exacto. Cada segundo que te tardas es como abrirle la puerta a la duda, a la excusa. Ponen ejemplos muy básicos, pero que ilustran bien. A ver, ¿cómo cuáles? Piensas, debería tomar agua, y vas y la tomas ya. Te acuerdas de una tarea pendiente y haces el primer pasito ahora mismo sin pensarlo. Claro. Fíjate, el mecanismo psicológico que hay detrás es fascinante. Al cerebro le basta un segundo literal para empezar a tejer excusas. Rapidísimo. Si le das ese instante, empieza el debate interno. Ay, estoy cansado, luego lo hago mejor, no es tan urgente ahora. Ujú. Actuar antes de que todo ese rollo mental empiece es como cortar el cable de las excusas antes de que se activen. Sí.
Y no se trata tanto de tener una fuerza de voluntad de acero en ese momento, sino de entrenar un reflejo, una respuesta casi automática. Suena como un truco mental muy práctico. Mencionan algo de una regla del 3, 2, 1, ya. Justo esa. Una cuenta regresiva simple para saltar por encima de la duda. Precisamente. Y eso subraya algo que me parece fundamental. Esto no va de esperar a sentirte motivado o inspirado. Que es lo que uno suele hacer, ¿no? Esperar las ganas. Exacto. Va de construir una respuesta allá Condicionada. que funcione a pesar de cómo te sientas en ese momento. ¿Ok? Esas pequeñas victorias inmediatas, como levantarte con la alarma sin ponerte a pensar si quieres o no. Sí, sin el 5 minutitos más. Esas son el verdadero campo de entrenamiento para poder enfrentar retos más grandes después. Es como, no esperamos a sentirnos atletas para empezar a entrenar, ¿verdad? No, claro. Entrenamos y eventualmente quizás nos empezamos a sentir atletas. Tiene sentido. Y esto nos lleva directo a la torre de control, la mente. Ujú. El análisis es muy claro en esto. Las batallas grandes de la disciplina se ganan o se pierden primero en la cancha de los pensamientos. Totalmente. No son ideas inofensivas que pasan volando. Son como las semillas de lo que vamos a hacer o decidir después. Totalmente. Y proponen pasos muy concretos para empezar a gestionar ese espacio mental. Lo primero, dicen, es la conciencia. ¿Ser consciente de qué? Simplemente darte cuenta de qué tipo de pensamientos están circulando por tu cabeza. Preguntarte activamente, a ver, ¿esto que estoy pensando me ayuda a avanzar o me está frenando? Ok, como un primer filtro. Exacto. Segundo, el reemplazo activo. Ojo, no dicen luchar para eliminar los pensamientos negativos, que es agotador. Y a veces contraproducente, ¿no? Sí, sino sustituirlos de forma deliberada por otros que sean constructivos. Cambiar el «esto es imposible» por un «¿cuál es el primer pasito que sí puedo dar?» Ok, más práctico. Tercero, gestionar el entorno. Ser más conscientes de cómo nos afecta la negatividad que viene de afuera. Noticias, conversaciones tóxicas, gente quejumbrosa. Y limitarla. Ujú. Y cuarto, la reflexión periódica. Dedicar un momento, quizá al final del día, a revisar cómo los pensamientos que tuviste se tradujeron en acciones concretas. O en inacciones. Es interesante esa conexión tan directa que plantean. Los sentimientos muchas veces vienen después de los pensamientos. Sí. Si logras influir en los pensamientos, como que las emociones tienden a calmarse un poco y entonces las decisiones mejoran. Suena simple, pero hacerlo debe ser otra cosa. No es fácil, claro. Requiere una vigilancia constante, activa. Y plantea una pregunta importante sobre cómo filtramos nuestro propio diálogo, nuestro diálogo interno, ¿no? Sí. El material insiste mucho en la necesidad de confrontar esos pensamientos irracionales, esas exageraciones, esos miedos catastróficos que a veces nos montamos. Sí, las películas mentales. Esas mismas. Confrontarlas con la realidad objetiva. Es un ejercicio constante de higiene mental, podríamos decir, de elegir qué narrativa interna queremos alimentar. Ok, entonces, si ya tenemos la mente un poco más alineada, ¿cómo hacemos para que eso se convierta en acción, pero sostenida en el tiempo? Ahí entra lo que llaman la repetición forzada. ¿Suena intenso? Un poco, sí. La idea es que el cerebro es plástico, ¿no? Se adapta a lo que hacemos una y otra vez, sea bueno o malo. Ujú. Entonces, la disciplina requiere, según esto, forzar esa repetición de la acción que queremos hasta que lo incómodo empieza a sentirse, menos incómodo, casi normal. Ponen el ejemplo de aprender a manejar, ¿no? Exacto. Al principio, cada movimiento es súper consciente, torpe. Piensas en el clutch, la palanca. Sí, totalmente. Y después de repetirlo muchas veces, se vuelve automático. Ni lo piensas. Claro. Y este es un punto crítico donde mucha gente, tira la toalla. Esperan que el hábito nuevo se sienta bien desde el día 1. Sí, que sea fácil. Pero esa resistencia inicial, esa incomodidad, no es señal de que algo va mal. Al contrario, es señal de que el cerebro se está reajustando. Creando nuevas conexiones. Ok, es parte del proceso. Exacto.
Si conectamos esto con la idea general, la consistencia de hacer algo pequeño todos los días es mucho más poderosa para transformar el cerebro que la intensidad de hacer un gran esfuerzo de vez en cuando. Un maratón de trabajo un día y luego nada por una semana. Que el sprint ocasional seguido del abandono. Y para ayudar con esa repetición sugieren una técnica que llaman anclar hábitos. Ah, sí. ¿Cómo funciona eso? Es como enganchar el hábito nuevo a una rutina que ya tienes súper establecida. Por ejemplo, hacer, 5 sentadillas justo después de lavarte los dientes. Ah, claro. Usas la rutina vieja como disparador de la nueva. Exacto. Le quita fricción empezar porque ya estás en modo automático con lo anterior. Tiene lógica. Y esa repetición constante no solo crea el hábito físico, sino que va construyendo evidencia para tu propia mente. ¿Evidencia de qué? Evidencia de que sí puedes. Cada repetición exitosa va callando un poquito esa voz interna de la duda. El no puedo, esto no es para mí. Y va fortaleciendo la creencia en tu propia capacidad, hasta que eventualmente ese comportamiento se integra en quién eres. Pasas de decir, estoy intentando ser alguien que hace ejercicio, a decir, soy alguien que hace ejercicio. Cambia la identidad. Exacto. Pero la clave es atravesar esa fase inicial de aburrimiento o de resistencia sin rendirse. Hablando de la voz interna, el siguiente punto que tocan es la autodirección estricta. Uf, esa suena fuerte también. Sí, un poco. Pero la idea es reemplazar ese diálogo interno negativo, las dudas, las excusas, la autocrítica que te tira abajo con instrucciones. Instrucciones claras, firmes y orientadas a la acción. Como si fueras tu propio jefe dándote órdenes. Ándale, pero un buen jefe, uno que te guía, no uno que te regaña nomás. En lugar de ser un crítico interno que solo señala los fallos, ser un líder interno que dice, haz esto ahora. Ok, ¿y cómo se hace eso en la práctica? Describen un proceso bastante directo. Primero, reconocer ese lenguaje que te hunde. Estoy agotado, esto nunca va a salir bien, soy un desastre con esto, identificarlo. Ok. Segundo, reemplazarlo inmediatamente con un comando que te mueva a la solución. En vez de quedarte en el qué pereza tengo, decirte internamente con firmeza, levántate y empieza ahora. Directo y sin rodeos. Y tercero, la firmeza en ese tono interno, sin negociar, sin dudar, un hazlo, punto. Es curioso cómo señalan esas formas más sutiles de autohabla negativa. Esas que se disfrazan de autocuidado o de ser realista. ¿Cómo cuáles? Como decirte, necesitas un descanso antes de empezar esto tan pesado. O, mañana seguro tendrás más energía, mejor déjalo. Claro, suenan súper razonables. Sí, pero según esto, muchas veces son solo excusas bien elaboradas para no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Totalmente. Y esta autodirección estricta, como la llaman, no la plantean como ser cruel contigo mismo. No, eso es importante. Sino como ser radicalmente honesto. Reconocer tu capacidad real de actuar a pesar de cómo te sientas. Y lejos de minar tu confianza, este enfoque la construye, porque empiezas a confiar en tu propia palabra interna. Desarrollas como una autoridad sobre ti mismo. Ok, para que esa autoridad interna se traduzca en acción, sobre todo cuando no hay ganas, el material introduce otra idea, la presión deliberada. Ah, la presión. Suena a estrés. Sí, pero la enfocan diferente. Argumentan que la comodidad total es como el caldo de cultivo perfecto para no hacer nada. La zona de confort famosa. Esa misma. Dice que necesitamos crear ciertas estructuras de presión positiva, autoimpuesta, para empujarnos a actuar. El ejemplo más claro que ponen son las fechas límite, los deadlines. Claro, eso funciona. Exacto. Y exploran varias maneras de generar esa presión constructiva. Una es la rendición de cuentas. Contarle a alguien tus metas. Sí, compartir tus compromisos con alguien, sea público o privado. Otra es ponerte fechas límites desafiantes, incluso autoimpuestas y más cortas de lo necesario. Para meterte prisa a ti mismo. Exacto. También hablan de usar la presión financiera. Invertir dinero en algo como un curso o un entrenador te obliga un poco más a aprovecharlo. Sí, porque ya te costó. O elevar conscientemente tus estándares personales, no conformarte con lo mínimo. Visualizar muy vívidamente qué pasaría si no actúas, el costo de la inacción, el arrepentimiento futuro. Uf, eso puede ser un motor fuerte. Y también asumir responsabilidades donde lo que tú hagas o dejes de hacer afecte a otros.
Ok, entonces la idea no es vivir agobiado por la presión, No, para nada. sino usarla como una herramienta. Como una especie de andamio externo que te ayuda a vencer la inercia cuando la voluntad flaquea. Exacto. Como una estructura que tú mismo diseñas para apoyarte. Correcto. La presión autoimpuesta, si está bien calibrada, funciona como un entrenamiento para la resiliencia. Te acostumbra a actuar bajo demanda no solo cuando te sientes inspirado. Ujú. Y con el tiempo, puede hacer que la disciplina se sienta más como la respuesta normal, por defecto, y no tanto como un esfuerzo heroico cada vez. Todo esto suena a quien necesita una base muy sólida de fortaleza mental. ¿Cómo definen eso en el material? La definen como esa capacidad de seguir adelante cuando todo dentro de ti te pide parar, Uf. en la búsqueda del alivio inmediato. El alivio de dejarlo para después, de distraerte. Exacto. La dinámica que plantean es clave. Ese alivio, postergar, evitar, buscar una distracción, es súper tentador y te da una satisfacción momentánea, pero a la larga te debilita. Sí, En cambio, el esfuerzo es incómodo ahora, en el presente, pero es lo que construye capacidad y confianza para el futuro. La fortaleza mental no nace en la comodidad. Se forja justo en esos momentos en que sientes la incomodidad y eliges no huir. advierten mucho sobre lo seductor que puede ser ese alivio, ¿no? Que a menudo se disfraza de algo que te mereces o que no es para tanto, Totalmente. pero que esas pequeñas elecciones, repetidas una y otra vez, de optar por el alivio fácil, van creando un patrón, van definiendo si construyes una identidad de debilidad o de fortaleza. Por eso enfatizan tanto el cultivar activamente lo contrario, buscar hacer pequeños actos de esfuerzo deliberado. Por ejemplo, Terminar esa última repetición en el gimnasio aunque ya queme. Escribir ese último párrafo antes de parar. Incluso buscar la incomodidad controlada a propósito. Una ducha fría, tener esa conversación difícil que evitas. ok. Basar tu autorrespeto en el esfuerzo que pones, no solo en los resultados inmediatos. Practicar la paciencia, aceptar que hay un tiempo entre que siembras y cosechas, y establecer reglas personales que no negocias, que te sirvan como anclas cuando viene la tentación del alivio fácil. Me gusta cómo replantean el esfuerzo. No como un castigo que te impones, No, sino como un entrenamiento intencional. Cada vez que eliges el camino que cuesta un poquito más, estás fortaleciendo ese músculo mental. exactamente. Y un campo de batalla donde ese músculo se entrena todos los días es la lucha contra los impulsos. ¿Te refieres a...? Esas urgencias repentinas que nos empujan hacia el placer inmediato o a evitar el esfuerzo. La galleta extra cuando estás a dieta, saltarte el gimnasio porque llueve, revisar el móvil cada 5 minutos cuando intentas concentrarte. Sí, esos son constantes. La trampa, como la describe el material, es muy clara. Te ofrecen una gratificación mínima, chiquita ahora mismo, a cambio de un dolor o un arrepentimiento mucho mayor después. La meta que no alcanzas, la salud que se resiente, el estrés que se acumula por dejar todo para última hora. Claro. ¿Y qué proponen para manejar esos impulsos? La estrategia clave que sugieren es simple en concepto pero poderosa. Pausar. Justo en el momento en que sientes que surge el impulso. Crear un pequeño espacio, una rendija entre el estímulo y tu respuesta habitual. ¿Y qué haces en esa pausa? En esa pausa, proyectar conscientemente las consecuencias a largo plazo de ceder, visualizar ese dolor futuro, la frustración, el arrepentimiento, cómo te vas a sentir después si cedes. Ajá. También ayuda a reconocer que los impulsos son temporales. Son intensos, sí, pero si no los alimentas, pasan. No duran para siempre. Ok. Identificar tus disparadores habituales. ¿Qué situaciones, emociones o momentos del día los provocan más? El estrés, el aburrimiento, el cansancio. Conocerlos te permite anticiparte. Prepararte. Exacto. Y una táctica muy eficaz es tener listo un reemplazo positivo. En lugar de ceder al impulso X, comer la galleta, hacer la acción Y. Beber un vaso de agua, salir a caminar 5 minutos. Una acción pequeña y constructiva. Es fascinante pensar que en esa micropausa, en ese instante antes de reaccionar, reside gran parte de nuestro poder de elección, ¿no? Sin duda, no tenemos por qué ser reactivos. Podemos elegir la respuesta.
Y esta lucha constante contra los impulsos conecta directamente con tener una visión a largo plazo. Claro. La disciplina vista así es como la habilidad de elegir consistentemente el dolor bueno, el del esfuerzo que construye, sobre el dolor malo, el del arrepentimiento que destruye. Ahora, todo este esfuerzo, toda esta disciplina, necesita una dirección, ¿no? Porque podemos ser súper disciplinados haciendo cosas que no importan. Exacto. Ahí entra el concepto de energía dirigida. Ok, La premisa es sencilla. Nuestra energía diaria, mental, física, emocional, es finita. Es un recurso precioso y limitado. sí, se acaba. Debe canalizarse hacia lo que verdaderamente importa. Porque el esfuerzo sin foco es como intentar llenar un colador con agua. Mucho movimiento, pero poco resultado. ¿Y cuáles son las claves para dirigirla bien? Son varias, muy prácticas. Primero, necesitas claridad meridiana. Tener súper claro cuáles son tus grandes prioridades en la vida. Salud, relaciones, trabajo significativo, crecimiento personal, lo que sea para cada quien. Definir tu norte. Exacto. Segundo, identificar las tareas esenciales que realmente mueven la aguja en esas prioridades. Las famosas 1 a 3 tareas clave del día y atacarlas primero, idealmente cuando tienes más energía. En tus horas pico. Justo. Tercero, establecer límites férreos. Aprender a decir no a lo secundario, a las distracciones, a los compromisos que no suman, para proteger el espacio de lo principal. Eso cuesta a veces. Muchísimo. Cuarto, desenmascarar la falsa productividad. Distinguir entre estar ocupado, reordenar archivos por 10ª vez, ir a reuniones que no llevan a nada y ser realmente efectivo. Crear, resolver problemas, conectar con gente clave. Ujú. Quinto, ser un gestor activo de tu propia energía, no solo de tu tiempo. Reconocer cuándo estás más lúcido, cuándo necesitas descanso. Y sexto, auditar sin piedad dónde se te está fugando la energía. Las distracciones digitales, las interrupciones constantes. Identificar los agujeros negros de tu atención. Implica una cierta valentía, ¿no? Proteger activamente tu energía y tu foco en un mundo que está diseñado para robarte la atención constantemente con cosas triviales. Definitivamente. Y si lo ves en perspectiva, dirigir tu energía con disciplina es como la mejor póliza de seguro contra el arrepentimiento futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de mirar atrás y darte cuenta de que invertiste tu recurso más valioso, tu tiempo, tu atención, tu energía vital, en cosas que al final no importaban tanto. La disciplina no es solo hacer mucho, es hacer las cosas correctas de forma consistente. Y llegamos al último pilar que mencionan, que parece como cerrar el círculo de todo esto, el condicionamiento mental para actuar sin depender de la motivación. ¡Ah, este es crucial! Sí, a mí también me lo parece, porque ataca un mito que está súper extendido, eso de que necesitamos sentirnos motivados para poder actuar. Exacto. Y el principio fundamental que exponen es casi al revés de lo que uno cree. ¿Cómo es? Que la acción precede y de hecho a menudo genera la motivación, no al revés. O sea, actuar primero y sentir después. Justamente, esperar a que llegue la inspiración, la musa de la motivación, es una de las trampas más comunes de la procrastinación. La disciplina se construye actuando primero. Las ganas pueden venir después o a veces ni vienen, pero actúas igual. ¿Y cómo se logra ese condicionamiento? ¿Qué métodos proponen? Proponen varias vías. Una es eliminar la opción mental de no hacer algo. Tratarlo como una obligación ineludible, como ir a trabajar aunque no tengas ganas. Ok, no es negociable. Exacto. Crear no negociables diarios. Hábitos que se cumplen sí o sí sin debate interno. Acortar al máximo la brecha entre que decides hacer algo y empiezas a moverte. Acción casi instantánea. El 3-2-1 que decíamos antes. Ese mismo. Tratar la motivación como un extra, como un bono agradable si aparece, pero no como un requisito indispensable para actuar. ¿Actúas con ella o sin ella? Precisamente. Anclar la disciplina a tu identidad. Soy el tipo de persona que cumple sus compromisos, en lugar de basarla en cómo te sientes. Necesito tener ganas para.
Cambiar el enfoque. Sí, actuar a pesar de la resistencia interna, reconociendo que es normal sentirla, pero que no es una barrera insuperable. Abrazar la incomodidad como una forma de demostrarte a ti mismo que tus sentimientos no tienen el control final. Y, muy importante, apoyarte en estructuras y rutinas para minimizar las decisiones que quedan al azar o dependen de tu ánimo del momento. La conclusión entonces es bastante liberadora, ¿no? Sí, lo creo, que esa consistencia admirable que vemos en la gente que logra cosas importantes no suele venir de una fuente mágica e inagotable de motivación diaria, ¿Sino de un trabajo previo? sino de un condicionamiento mental deliberado, construido con el tiempo que les permite actuar independientemente de sus subidas y bajadas emocionales. Ese condicionamiento te rescata de la tiranía del cómo me siento hoy. Haciendo un repaso rápido, entonces, hemos tocado puntos clave que propone esta fuente para ir forjando esa disciplina. Enfrentar la pereza sin negociar, la potencia de la acción inmediata, tomar control del diálogo interno, usar la repetición forzada para reconfigurar el cerebro, aplicar una autodirección firme, usar la presión de forma estratégica, elegir siempre el esfuerzo sobre el alivio fácil, gestionar los impulsos inteligentemente, enfocar la energía sin piedad en lo esencial y, este último punto, condicionarnos para actuar más allá de la motivación del momento. Son principios que exigen, no hay duda. No son fáciles, pero viéndolos en conjunto, sí que dibujan un camino bastante concreto para cualquiera que busque, de verdad, tomar las riendas y construir una trayectoria de progreso. Pues real, sostenido, una vida que dependa menos de los vaivenes del ánimo de cada día. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Quizás que la disciplina no es tanto un rasgo de carácter fijo con el que naces o no naces. No es un don. Exacto. Sino más bien una habilidad compleja. Una que se entrena y se construye activamente, día a día, con cada pequeña elección que hacemos. Y para dejar quizás una última idea ahí resonando, podremos pensar en esto. La fuente insiste mucho en cómo la repetición forzada y el condicionamiento pueden, de hecho, reconfigurar las respuestas habituales de nuestro cerebro. Sí. Si eso es así, si podemos condicionar la mente de forma tan deliberada para que actúe de forma productiva, surge una pregunta un poco inquietante, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué otras programaciones podríamos estar ejecutando en piloto automático en nuestras vidas? Programaciones quizás instaladas por repeticiones pasadas, por hábitos que ni notamos o por influencias externas. Claro, patrones que repetimos sin darnos cuenta. Exacto. Y la pregunta más importante sería, ¿cómo podríamos aplicar estos mismos principios de disciplina forzada de forma consciente y estratégica para empezar a reescribir esas otras programaciones que quizás no nos están sirviendo para ponerlas a nuestro favor?